Salmo 67:5. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. De nosotros tenga Dios misericordia y bendiga todo nuestro ser. Resplandezca su rostro en nosotros y que toda la tierra tema su nombre. Te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos. Las naciones conozcan su buen camino y se gocen en nuestro Señor, porque Él juzgará a todo pueblo y a toda nación la pastoreará. Te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos. Dios bendice nuestra tierra y da su fruto, porque grande es nuestro Señor. Le pedimos nos bendiga siempre y que toda la tierra tema su nombre. Te alaben todos los pueblos, 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 te alaben todos los pueblos. Agradezco al Señor de los cielos el haberme salvado, sí. Agradezco su bondad infinita que me ha hecho tan feliz. Yo no sé qué me hubiera pasado, dónde me encontraría hoy. Por su amor y su misericordia soy lo que soy. Sin ti, Señor, ¿qué pasaría? Sin ti, Señor, ¿dónde estaría? Sin ti, Señor, cuánta tristeza. Sin ti, Señor, no soy. Ahora pienso que todas las cosas no son nada sin su amor, que todo lo que realizo es en vano si no es para el Señor. Es por eso que ahora le sirvo con todo mi corazón. No me importa si sufro, si muero, si es por su amor. Sin ti, Señor, ¿qué pasaría? Sin ti, Señor, ¿dónde estaría? Sin ti, Señor, cuánta tristeza. Sin ti, Señor, no
Buenas noches, hermanos, amigos, el Señor les bendiga. Gracias, hermanos, porque en ese tiempo en que la Iglesia Bautista Bíblica de Villahermosa han compartido la meditación a puertas cerradas, hermanos, amigos, nos han permitido la distinción de, por este medio, entrar a sus hogares, a sus trabajos o al lugar que estén. Gracias por permitirnos llegar a ustedes por este medio. Hemos estado meditando en precioso libro de los Salmos y en esta noche vamos a meditar en el Salmo 37. Los invito a que ahí en su casa busquen el Salmo 37. El tema de hoy, no te impacientes. En esa lucha, en el pueblo de Dios, ante situaciones de injusticias de todo tipo, Dios inspira al salmista para que su pueblo de manera continua esté teniendo presente estos aspectos. Dios sabe que estamos en ese siglo, en ese mundo en el cual hay aflicción y vemos muchas cosas contrarias a la justicia, a lo correcto. El Señor Jesucristo dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El pueblo de Dios, las ovejas de su rebaño, personas del cuerpo de Cristo, permanecen en este sistema del mundo y contemplan muchas injusticias, desde hacer acepción de personas, abusando de cargos, de puestos. No estamos generalizando, hermanos. Sin embargo, también hay situaciones que vemos en las noticias, en las redes sociales, de cómo un joven golpea a sus padres, de cómo deshonran a sus familiares, aún a sus abuelos, de golpearlos, de tantas cosas que no sabría yo decir cómo se siente en esta área de las entrañas, cuando uno ve y de pronto hasta sacan fotos, de que el pueblo de Dios no está exento de presenciar, oír, incluso de sufrir situaciones de injusticias, y que parece que este mundo aplaude como que no les van a hacer nada, y de pronto dentro del pueblo de Dios se puede sentir esa impaciencia, esa irritación, y es Dios que dice: todo eso que está pasando no está ajeno a mi conocimiento, ni se sale de mi control. Escríbeles, David, escríbeles. Selecciona a un siervo de Dios que dice en el versículo 25: joven fui y he envejecido. Una persona que ya está grande y que por los años testifica y le dice al pueblo de Dios: hey, yo testifico que la palabra de Dios se cumple para las injusticias que tú ves o sufres. Dios quiere que veas esas cosas. La palabra de Dios se cumple en tu vida y en mi vida, para bien o para mal. He envejecido y te digo que esto se cumple cuando tú veas o sufras injusticias o un ser querido las esté padeciendo. Joven fui y he envejecido, y dice: y no he visto justo desamparado. En el entorno donde ese mundo parece aplastar los valores, las virtudes, al recto, al justo, no he visto justo desamparado. Dile a mi pueblo que ante esas cosas tenga presente esto. Antes de que caiga en la irritación, en el desaliento, en el desánimo, mi pueblo tiene que tener presente esas verdades. El título de hoy: no te impacientes. No te impacientes. Asaf dice, el salmista, en el 73: por poco resbalan mis pasos al ver las cosas que veía. Dile a mi pueblo en este canto que yo estoy al control. Estamos en el Salmo 37 y a manera de introducción, mis hermanos, vamos a ver algunas cosas. Vayan por favor al versículo 2. De pronto los malvados dicen que ellos florecen y crecen y se ven hermosos
conforme a las cosas de este mundo. Pero el versículo 2, Dios dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Aunque ellos se pongan que florecen, que se ven bellos, que crecen, según los parámetros de ese sistema sin Dios, Dios dice, como hierba serán cortados. Eso no es el final de la situación de ellos. Versículo 6. Dicen, el justo va a padecer aflicción. Y es verdad. Pero Dios dice en el versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Seremos liberados de esas situaciones de injusticias. Versículo 15, hermanos. Los malos maquinan, planean contra los justos. Dice el versículo 15, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Recordemos a Amán y a Mardoqueo. Dios determina que esos planes para lastimar al justo, dice Dios a través del profeta Isaías, que las cosas que conspiran, que maquinan, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Si alguno conspirare contra ti, delante de ti caerá. Un poquito más abajo, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Versículo 16, 17. Y dicen, los justos disponen de pocos medios. ¿Qué tienen ellos para defenderse? Pero Dios dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Versículo 19, hermanos. Pero los justos enfrentan situaciones muy difíciles con la economía, con el empleo, con las enfermedades. Dice el 19, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Versículo 20, hermanos. Dice, pero los impíos prosperan en este sistema del mundo, los aplauden. Dice el 20, mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como humo. Versículo 24, pero los discípulos del Señor también caen, se desalientan, hacen caer al justo. Sí, hermanos. Y cuando ellos dicen, hasta aquí llegaste, el Señor en el 24 dice, cuando el hombre cayere, el que confía en Dios, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Derribados, pero no destruidos. Versículo 28, pero los impíos no padecen adversidad. Dice el 28, en la parte final, mi hermano, mas la descendencia de los impíos será destruida. ¿Qué nos dice de los justos? Dice que los hijos de los justos serán dichosos después de él, pero para los impíos dice, mas la descendencia de los impíos será destruida. Versículo 35 y 36. De pronto el impío se enaltece, porque dice el 35 y 36, vi yo al impío sumamente enaltecido, vean todo lo que he logrado. No hablaremos de las formas. Miren todo lo que he logrado y que se extendía como un laurel verde. Mira qué hermoso se ve a los ojos de este mundo, pero él pasó y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Esa es la verdad, dice Dios. 37. Propagan que el íntegro, quien cree en Dios, no va a hacer nada porque el que no tranza no avanza. Vas a ser un pobre, vas a ser un mediocre. Dice Dios en el 37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Propagan que nadie va a ayudar al justo. Está solo, aquí mandamos nosotros. Nosotros somos los que tenemos el dinero, el control. Miren el 40, Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Más son los que están con nosotros, hermanos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Dios dice, esto es verdad, no es lo que el mundo propaga, no es lo que los impíos dicen,
Esta es palabra de Dios. Pero dile a mi pueblo que se demanda que ellos tengan una posición espiritual. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vemos las situaciones que ven los hijos de Dios, de injusticias, tal vez donde vivimos, tal vez donde trabajamos, tal vez en la escuela, y en algunas cosas que leemos, hasta en situaciones familiares. Y Dios dice, no te impacientes. Es Dios que dice, eso que tú estás viviendo, eso que tú ves, eso que te indigna, no te impacientes. Permítame expresarlo de esta manera. Dios está diciendo, yo veo a mi pueblo, un pueblo que está en ese sistema del mundo y que tiene hambre y sed de justicia, y que el hambre y sed de justicia no ofende a Dios. Por el contrario, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En la dispensación que estamos tú y yo, mi hermano, que somos nuevas criaturas, la más importante ya ha ocurrido. Es esa justicia imputada que se nos da a través del Señor Jesucristo. Pero el Señor dice que estamos en el sistema del mundo y estamos hablando de una justicia práctica que vemos y que te puede afectar. Y el Señor dice desde el versículo 1, no te impacientes. Es Dios el que habla a la situación familiar, laboral, del tipo que sea, mi hermano. Tú y yo tenemos una instrucción divina. No te impacientes. Pero tenemos que estar en la posición, así como anclas y el entorno donde nos debemos de mover. Pero antes de verlos, hermanos, vamos a ponernos en manos de nuestro precioso Dios. Amantísimo Señor, gracias porque es usted justo. Gracias porque es soberano. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que usted no ha permitido, Dios? Lamentaciones 3. Gracias porque inspira este canto para su pueblo, para su rebaño, para los miembros de su cuerpo. Gracias porque en todas esas injusticias que podemos ver, vivir, sufrir, usted no está ajeno, usted está en pleno conocimiento y control soberano en nuestras vidas y tiene un propósito para ello. Le alabamos, Padre, por el precioso Salmo 37. Gracias por inspirar a David, que testifica de esa verdad. Ayúdanos, Papá Dios, a comprenderlo, a vivirlo, y a no inquietarnos ni impacientarnos por las cosas que ese sistema del mundo hace, ve, transmite, enseña, presiona. Gracias porque estamos en usted, en sus manos. Ayúdenos a que la palabra de Dios esté presente en nuestras vidas, a valorarla, a vivirla y a descansar en ella. Gracias porque es usted tan bueno. Bendíganos con la enseñanza, Dios, de su bendita palabra, porque si lo imploramos a sus preciosos pies en el noble y glorioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ver esas cosas que Dios demanda de nosotros en tiempos de injusticia, de todos colores, de todos tamaños, que escuchamos, vemos, padecemos, o nuestros seres queridos, y dice, no te impacientes. Número 1, hermano, versículo 1 y 2. Leen en sus casas, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Número 1, no impacientarnos por la respuesta divina. No podemos caer, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿no lo ves? Tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. No podemos impacientarnos y demandar a nuestro Dios
como que nosotros somos más sabios, como que nosotros somos más justos que Dios. Nosotros estamos en las manos del Señor. El Señor nos ha afectado por el tiempo. Él es el eterno, el soberano. Me voy a permitir leerles, hermanos, Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nosotros, hermanos, entendemos que los pensamientos y el programa de Dios es divino, soberano, perfecto. Él cumplirá su propósito en nosotros. No debemos impacientarnos demandando una respuesta divina a lo que consideramos nuestro tiempo. A mi entendimiento, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Si no la vemos y confiemos en nuestro Dios. Número 1, tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro actuar, que nunca estemos demandando de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Pero por qué? ¿Acaso no lo ves? Por favor, nunca hagamos eso, hermanos. En situaciones de presión, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Cuando estamos con la muerte de un ser querido, con una pérdida, a veces no juzgamos, hermanos, pero se escuchan palabras, ¿pero por qué? Tengamos cuidado. En los momentos de presión, cuidemos, no impacientarnos, hermanos. Recordemos que Dios nos ha dado algo que se llama dominio propio. Nosotros no podemos actuar, responder como las personas que no conocen a Dios. Tenemos una nueva naturaleza, tenemos comunión con Dios, la gracia de Dios está con nosotros. No nos impacientemos demandando una respuesta de Dios. Versículo 3, mi hermano. Leemos versículo 3, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Número 2, confiar en Dios y hacer el bien. Confiar en Dios, hermanos, es creerle a Dios, es tener esa fe viva que nos lleva a actuar de acuerdo a ella. Dios nos da dos verdades inseparables: confiar en Dios y hacer el bien. No podemos decir yo confío en Dios y no estamos actuando, haciendo el bien, porque somos salvos para buenas obras, mi hermano, mi hermana, en amor del Señor. Por favor, dile a mi pueblo que no se equivoque. El que confía en mí, en medio de las injusticias, yo te pido que confíes en mí, en lo que yo soy, en mi palabra. Y el salmista lo entona con firmeza en ese canto de su pueblo: confía en Dios, confía en Jehová y haz el bien. Dile a mi pueblo que no se engañe, que no pueda decir con su boca que confía en Dios y no está haciendo el bien. La confianza verdadera, la confianza genuina en Dios actúa de acuerdo a lo que creemos de Dios, a los preceptos de Dios. Dios nos dice, Gálatas 6:10, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Segunda Tesalonicenses 3:13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Número 2, confiar en Dios y hacer el bien. Dos verdades. No dejes de hacer el bien. Estamos en los últimos tiempos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Y es Dios quien nos dice, no se cansen de hacer el bien. ¿Quién hace el bien conforme a Dios? Quien confía en Dios, mi hermano. Dile que no se equivoque, que tengan presente que quien confía en Dios hace el bien, actúa, van de la mano. No existe una confianza de Dios pasiva, echándose para atrás en el servicio, animando a otros para que dejen de servir. Eso no es cierto. Esa persona ha dejado de confiar en Dios. Dile a mi pueblo, un canto continuo, que quien confía en Dios hace el bien y anima a otros con su vida, con su ejemplo, a hacer el bien, a estar involucrado en la obra de Dios. No se engañen. Quien dice que confía en Dios y deja de hacer el bien y desanima a otros, prohíbe a otros, es un mentiroso. Pero yo le hablo a mi pueblo que confíe en Dios y haga el bien. Estamos en tiempos de hacer el bien y lo está entonando, mis hermanos, en un contexto donde hay dificultades, injusticias. No es para decir, bueno, es que las cosas no se dan como yo las digo, como yo quiero. Es que mira, pasó esto, No, hermanos, es en un contexto en el cual las cosas están difíciles. El pueblo de Dios está viendo injusticias, pero dice, hey, por favor, no se les nuble la visión. Ustedes tienen que seguir haciendo el bien. No cesen, no tiren la toalla. La gente del mundo dirá, bueno, mira cómo están las cosas, yo por eso. No, ustedes no van con la corriente del mundo. En medio de las injusticias, de lo que ves, oyes, padeces, sus seres queridos, confía en mí y continúa haciendo el bien. No existe el confiar en Dios y dejar de hacer el bien, mucho menos desanimar o estorbar a otros para la obra. Confiemos en Dios. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Número 3, deleitarnos en el Señor. Cuando leemos de pronto el versículo, deleitarnos a sí mismo en Jehová, pareciera que fuera un entorno en el cual todo es favorable, todo bonito, y no tiene nada de malo, así está, mi hermano. Pero el contexto es en un panorama de injusticias, de indignación. Deleítate en el Señor. Las personas que no conocen a Dios se deleitan en las cosas de la carne, en pecados, y aún en cosas materiales que no son precisamente malas, pero depositan toda su confianza en esas cosas materiales, en posiciones, sin Dios. Y dice, tú deleítate en mí, en lo que yo soy. Pablo, azotado, encadenado junto con Silas, tiene presente que en la presencia de Dios hay plenitud, hay gozo, en que Él es santo, misericordioso, justo. Deleítate. ¿Sabes que cuando Asaf escribe el Salmo 73, primero se dice, por poco resbalan mis pies, sentía yo punzadas en mi corazón? Pero ¿sabes cómo afirma categóricamente el Salmo? Dice, Jehová es bueno. Sí hay esto, pero Jehová no ha dejado de ser bueno, infinitamente bueno, misericordioso, justo, omnisciente, soberano. Él tiene el control, Él es el Rey de gloria. En tiempos de injusticias, de verlas, escucharlas, tú y yo tenemos que tener presente de deleitarnos en nuestro Dios. Cuando veamos cosas, dice el libro de Eclesiastés, que ocurren aquí, ten presente que por encima está el sublime, el excelso, el altísimo que gobierna, y es a Él a quien adoramos tú y yo. Vayamos al versículo 5, mis hermanos, del Salmo 37. Dice la Escritura, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Número 4, encomendar al Señor nuestros caminos. Encomendar es un término bancario, hermanos, en el cual la persona deposita lo valioso,
confiando en que el banco va a dar un mejor uso de ese dinero, de eso valioso, y va a dar mejores dividendos que si yo los manejara. Para encomendar, hermanos, tenemos que confiar en el Señor. No luches con tus fuerzas, con tu inteligencia. Pidamos a Dios esa sabiduría, y en esa sabiduría trabajemos, seamos responsables, sabios, éticos, pero tenemos que encomendar a nuestro Dios y seguir en sus caminos. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Recordemos a Ana cómo lloró ante nuestro Dios y después no estuvo más triste. Dice la Escritura en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomendar, ponerlo en sus manos. Sabes que toda persona que trabaja la tierra, la labra, ara, siembra, riega, pero no tiene el control del sol, de las lluvias, pocas o muchas, de las plagas, pero le encomienda, espera en Dios. Cuando hablamos de encomendar al Señor, mi hermano, no estamos hablando solamente de las situaciones difíciles, sino de toda nuestra vida, de todo lo que vamos a hacer cada día, y nuestros hijos tenemos que depositarlo en las manos de Dios. Primeramente, para que todo ello sea en sus caminos, dice, encomienda a Jehová tu camino, nuestra manera de vivir, lo que hacemos cada día, de tal manera que busquemos en todo ello que el nombre de Dios sea glorificado. Cada día que tú y yo nos levantamos en este sistema, en este ambiente, nosotros tenemos que encomendar no solamente las situaciones que nos causan indignación, intranquilidad, sino toda nuestra vida. Que encomendar a Dios nuestras vidas, nuestros actos, dice, tu camino, que sea nuestra manera de vivir, mi hermano, mi hermana. Cuando tú y yo no vivimos encomendando a Jehová nuestras obras, será muy difícil que no los impacientemos. Pero cuando nosotros hacemos nuestra parte, lo mejor que podemos, con la guía de Dios, con la ayuda de Dios, nosotros descansamos a Dios los resultados. Pero si tú y yo, nuestra manera de vivir, no encomendamos a Dios nuestra causa, estaremos tronándonos los dedos, estaremos impacientes, mi hermano. Encomienda al Señor tu camino, tu manera de vivir. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra. Número 5. Ser humilde y guardar silencio. Primero, el corazón humano no es humilde, no es manso. El corazón natural es algo que debemos aprender y hay una invitación de nuestro pastor por excelencia y nos invita a venir a Él, a aprender, a ser mansos y humildes de corazón. Y cuando tú y yo aprendemos en el Señor para ir avanzando, para que con sus fuerzas vayamos creciendo. Y ojo, mi hermano, cuando dice, pero los mansos, está hablando de un contexto de injusticias, de presión hacia el creyente, que ve, que sufre, seres queridos, y es en ese contexto, es en esa presión donde dice, pero los mansos heredarán la tierra. Y el versículo 7 dice, guarda silencio, guarda silencio. Hay una presión de este mundo a hablar, a decir, a autojustificarse, a manifestarse, aún en las calles, aún destruyendo cosas. Pero Dios dice, guarda silencio ante su presencia. Cuando tú y yo logramos en Cristo Jesús acallar nuestro corazón, que confíe en Él, en mansedumbre, en humildad, entonces con la ayuda de Dios podemos guardar silencio.
En momentos de presión, Elías dice en la cueva, quítame la vida. En momentos de presión, Jonás con la calabacera, cuando el gusano la destruye. Moisés. En momentos de presión, hermanos, tenemos que tener un corazón dispuesto a la humildad, a la mansedumbre y guardar silencio ante Dios. No significa que no nos vamos a defender o exponer las causas, mi hermano, pero es un guardar silencio esperando en nuestro Dios. Sosiego. Esteban, hermanos, estaba acusado de muchas cosas. Una gran injusticia terrenal que se estaba presionando sobre él al grado que le quitaron la vida. Él no vociferaba. Nuestro Señor, cuando tomó nuestro lugar y fue llevado al matadero como un cordero, dice Pedro que él no ofendía, sino él encomendaba su causa a Dios en silencio. Dios dice, tienes que tener calma, tienes que tener un corazón manso y humilde. Versículo 14, hermanos. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, dice, hermanos, para matar a los de recto proceder. Número 6, tener un recto proceder. En el contexto, mis hermanos, hay injusticias alrededor del pueblo de Dios, alrededor del rebaño. Tú tienes que comportarte recto en tu proceder. Cuando la gente no te ve en lo que planeas, cómo vas a hacer las cosas, cómo vas a hacer los papeles, tú tienes que proceder recto. ¿Sabes el mismo Salmo 37, 28, cómo comienza? Porque Jehová ama la rectitud. Tú tienes que ser recto en este mundo, aunque parezcan fuertes, aunque parece que son los que mandan. Jehová ama la rectitud. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, el mundo te aborrece, ese sistema. Tienes que tener un proceder, un diario vivir, un diario andar en rectitud ante los ojos de Dios y de los hombres. No es que no me lo comprueben, que no me lo demuestren. Yo digo lo contrario y doy otra versión. Tienes que tener un recto proceder. Versículo 26, mi hermano. Versículo 26, me apuro. En todo tiempo tiene misericordia y presta. Número 7 es, sé misericordioso. En un contexto en que hay tantas injusticias, tantas mentiras, tantos fraudes, tantas cosas que se aparentan. En ese contexto, tú no cierres tu corazón. Tú ten un corazón misericordioso, una inclinación continua, porque dice en todo tiempo, no cierres tu corazón. Esa sensibilidad que en Cristo Jesús la tienes, tiene misericordia y presta. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tú y yo conocemos la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, y Dios dice, en ese entorno en que parece que las injusticias, las tranzas, lo oculto, el que fabricas papeles y cosas así, parece que eso es lo correcto, tú no cierres tu corazón, esa sensibilidad hacia ayudar de la manera correcta. Versículo 27. Apártate del mal. Número 8. Apártate del mal, mi hermano. Pide ayuda para distinguir lo santo y lo profano. Personas dicen, yo ya sé lo que hago, yo sé hasta dónde. No, mi hermano, apártate del mal, de amistades,
de compañeros, de páginas, de programas de televisión, de películas. Apártate del mal. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Apártate del mal. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Versículo 30 y 31. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia, y la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Número 9, hablemos con sabiduría para edificar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de nuestros hermanos y para alcanzar a los perdidos con el plan de salvación. Sabiduría con misericordia, con ética, con amor. Y lo podemos hacer, hermanos, porque dice la Escritura, porque la ley de su Dios está en su corazón. Si tú y yo no llenamos nuestro corazón, nuestra mente, con la palabra de Dios, por eso el Señor dice, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, no podremos hablar con sabiduría. Pero cuando la ley de nuestro Dios está en nuestro corazón, podremos hacerlo. Porque de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Versículo 34, hermanos. Espera en Jehová y guarda su camino. Número 10, esperar en el Señor. Es aceptar los tiempos, las formas en que Dios nos contesta. En un contexto de presiones, nosotros tenemos que saber aguardar en Dios. Esperar en Dios, a sus formas, en su ley. Cuando nosotros no esperamos en Dios, el mundo te va a proveer y a sugerir atajos. Paguemos el precio, un hermoso precio de esperar en alguien que es seguro, fiable. David dice, este precioso salmo nos anima a fortalecernos y a esperar en el Señor. Dios es fiel. David dice, fui joven y he envejecido. Yo testifico que Dios es fiel. Lo que aquí dice es que Dios tiene el control de cómo terminarán las cosas. Josué, anciano, frente a todo el pueblo, dice, ustedes saben, ustedes son testigos de que Dios ha respaldado su palabra, que no ha caído a tierra, que no hay alguna que no se haya cumplido. Todo se ha cumplido lo que Dios ha dicho. Y Dios está hablando a su pueblo, no te impacientes, mi hermano. Cuando tú y yo buscamos cuidar estos puntos, estos aspectos, quiero guiarte, mi hermano, de manera enunciativa, porque no hay el tiempo. El Salmo 37, ¿qué cosas, qué resultados da Dios? Dice el 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. 18, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. En esa situación no estamos desamparados, ni su descendencia que mendigue pan. 26, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, es para bendición.
28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Versículo 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella, en la eternidad. 31, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. 33, Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando lo juzgaren. 34, espera en Jehová y guarda su camino, Él te exaltará para heredar la tierra. 37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. 39, 40, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Estas promesas son fieles y firma Dios, es el Espíritu Santo, quien dice esto es lo que tenemos que ver, pero nos corresponde tener la posición y las actitudes que acabamos de ver. Amigo que nos escuchas, si tú no perteneces al pueblo de Dios, gracias a Dios que tenemos esta oportunidad y estás a tiempo. Es hoy, es ahora, el tiempo de salvación. Pregunta a la persona que te convidó, que te compartió, que está junto a ti, que te muestre con las Escrituras cómo puedes ser tú parte de pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, ciudadano del reino de los cielos, una nueva criatura. Tú jamás podrás cumplir esos requisitos porque es necesario nacer de nuevo, tener una nueva naturaleza. Es real, es vigente, es actual. El Salmo 37. Mi hermano, mi hermana, ante las cosas que tú puedas ver, oír, sufrir, Dios dice, dile a mi pueblo que por sobre esas injusticias está mi justicia y yo determino el final. Pero diles que ellos tienen que cuidar esas cosas. Yo te animo, mi hermano. Como él dice, gustad y ved que es bueno Jehová, que Él está al control, que Él es el soberano, que Él es bueno. Hagamos nuestra parte, nuestra responsabilidad y no nos impacientemos. Esperemos en Dios. Él es fiel y Él cumple lo que promete. Bendito sea nuestro maravilloso Dios, que es fiel y ha dejado este canto para ti y para mí. Que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas. Vamos a orar. Amantísimo Señor, gracias porque usted es fiel, poderoso, justo, santo, pero lleno de misericordia, Padre. Gracias por tus tiernos cuidados. Gracias porque nos haces tener presente el final del impío, con su vida, cómo vive, cómo predica, con sus actos, sus decisiones. Pero también te alabamos, Padre, porque has puesto un camino, un sendero, y lo revelas en tu palabra para que nosotros guardemos esas actitudes. Nosotros jamás podríamos hacerlas si usted no viviera en nosotros. Le pedimos la ayuda, la sabiduría, el valor, para que no solo nosotros, sino nuestros hijos podamos caminar cada día y no impacientarnos y en esperar, Dios, en todo lo que usted nos ha prometido. Y es fiel en este precioso salmo. Bendíganos conforme a sus misericordias que son infinitas, Padre. Ayúdenos a andar en este camino que le glorifique a usted y sea de protección y bendición a nosotros. Le alabamos, Papá Dios. Le alabamos y adoramos en glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasen una excelente noche. Un abrazo, mis hermanos. Estemos pendientes de los anuncios. Dios les bendiga. Deje
nombre guarda, heredero de la paz. Dulce hará tu copa amarga, tus afanes cesarán, suave luz, manantial, esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador, de Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel. Alma débil combatida, hallarás asilo en él, suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador, de Jesús el nombre ensalza, Él te sirva al poder, del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser, suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador.